Ahí son los puerros plantados. Le estaba diciendo a los chicos, a los nuevos aprendices, que esos puerros los sembramos en agosto del 25. Dije bien, sí, agosto del 25. Recién se comienza con la siembra de puerros que es bastante lento. Y se trasplantan por ahí en noviembre, recién el puerro es muy lento acá para que crezca. Para ustedes puede ir más rápido también. El peligro de hacerlo en algunos casos en provincia de Buenos Aires, hacerlo antes, es que se te vaya flor, que tome horas frío. Pero nosotros lo tratamos de conservar en tierra. ¿M? Y con una capa de mulch abajo, que puede ser de paja, eh, y en túnel. ¿M? En túnel. Más que todo por el frío. Los que están más arriba, por ahí no es necesario. Por ahí, clima templado, donde están, provincia de Buenos Aires, Mar Chiquita, todo eso, Loreto, pueden dejarlos afuera. Si lo dejan en túnel, van a seguir creciendo. Esa es una ventaja que también tienen los puerros, que puede seguir creciendo y ensanchando. Acá cuando empieza el calor de vuelta, antes de irse a flor, pueden aumentar su tamaño. Y pasar a la siguiente, o volver a dentro de esas tres de puerro, creo. Bueno, y ahí se ve cómo está. ¿M? Eh, Normalmente los vamos cosechando. Yo le había dicho a los chicos, en el caso de los porros, que los cosechen por sector, pero es mejor cosecharlos más grandes, porque los chicos siguen creciendo. ¿M? Eh, Pasar a la siguiente. A ver, había otra más de puerro, creo que está un poquito. Los túneles ya lo saben hacer, no me voy a detener en eso. Hay videos sobre los túneles. No, no, no te vayas tan lejos. No, no, seguí ahí en los puerros. Hiciste ahí uno. Ah, bueno, está todo enquilombado, eso me parece. Esto es una mostaza india. Dale primero al túnel, que se ve de lejos. Ahí está. La mostaza india y la Mizuno son espectaculares para el frío. Son de las pocas cosas que siguen creciendo acá en el frío, en túnel y en invernáculo. Ustedes, lo que pasa es que acá también dentro del grupo hay gente de clima templado frío. Entonces tengo que ir, cambian las cosas según los climas. Cada lugar es un mundo, ¿no es cierto? En este caso es la Mizuno y la Indian Mustard o mostaza india. Y la manejamos en el lugar hasta que la verdura de hoja es muy complicada conservarla. Lo mejor es conservarla en fresco, en este caso, y menos esta que lo usamos como más que todo el uso principal es para ensalada, ¿no? En fresco para ensalada. Se puede hacer saltadita, pero bueno, no tiene mucho cuerpo como para hacer una verdura saltada o un relleno. Se puede, pero bueno, no es lo mismo que una selga, que una espinaca. Bueno, ahí volvé dentro de esas tres y que se vea una vista de cerca. Ahí está. Y ahí no hay cobertura, ahí no hay cobertura de suelo, está saliendo un poco la maleza, pero la dejo porque ya está cubriendo al suelo y va a prosperar. O sea, va a cubrir. Está en tres bolillos y va a cubrir. Pasá a la siguiente, a ver, salimos creo que de ahí. Bueno, ahí pasé eh, estoy en remolacha. Está bien. En remolacha voy a ir a la otra que está pegada. Me parece que siempre va al revés. Claro, siempre va al revés la secuencia de esto. Viene primero la vista de lejos y después la vista de cerca. Volvé a la vista de lejos, por favor. Ahí. Eso es la vista de lejos, que es la paja
O sea, tenemos las remolachas como en clima templado frío. ¿Eh? Como no les gusta que se congele si descongele en un clima templado frío húmedo, porque guarda, hay lugares, climas templados fríos secos, como puede ser más la estepa patagónica, en donde es otra cosa. Con clima frío, la humedad causa más problemas de congelamiento y descongelamiento, entonces se va a deteriorar. El- la tapamos con paja seca y la tratamos de mantener durante el invierno que no se congele. Y el túnel, el polietileno estaría protegiendo de la lluvia para que la paja no se seque y me mantenga la remolacha. Ahora vamos a pasar a la siguiente dentro de remolacha. Ahí está. Que están ahí, cuidaditas y en stand-by durante todo el invierno. Para clima templado, no tendrían problema de conservarla en tierra, ¿no? Por ahí ponerle un túnel, mejor, mejor, mucho mejor, porque van a seguir creciendo, van a tener más calidad de hojas, van a poder aprovechar más las hojas. Acá ya las hojas no las desechamos porque se ponen feas y no da. Si no, la otra que te queda con la remolacha, si la tenés que sacar o si se te va a flor, sería sacarla, cocinarla, ¿m? Hacer como una mayonesa de zanahoria, puede haber distintas recetas o puede hacer como una especie de puré de zanahoria y con eso lo congelas. En el caso de ustedes, si se les empiezan a ir a flor. ¿M? Pasa a la siguiente, ¿qué les puede pasar a ustedes al final del invierno, ahí en Cordillera? Perdón, en Pampa húmeda o un clima templado. Clima templado. Este es un cajón que tenemos atrás, el que mira al sur, un cajón para guardar, para conservar. A ver, para cuando lo pone, cuando lo estoy abriendo. Ese es un cajón de madera. Bueno, y ese está del lado sur, atrás de la casa, atrás de una pared de adobe, no le da el sol nunca, acá en invierno, y ahí tenemos, por ejemplo, repollos y papas, que se están conservando como si fuese una especie de sótano, ¿no? Bueno, lo más aconsejable siempre para guardar las verduras podría ser un sótano. Nosotros no podemos hacer sótano porque tenemos la napa de agua sube muchísimo, ¿no? Ahí estaría abierto como si fuese un cajón, como si fuese, no, es un cajón, lo pueden aislar mejor, tiene que estar bien protegido de los roedores. Una vez se nos metió un roedor por abajo que también es el piso de madera eh, y nos hizo un desastre, ¿no? Hay que estar atento, es un roedor grande, un guarén que le entró. Pero con esto la papa, por ejemplo, aguanta bien todo el invierno. Otra forma de mantener la papa es, bueno, sí puede ser en una cámara de frío y acá se la guarda a veces dentro de los galpones que estén al sur, cubiertas con paja, chenque le dicen. Porque después la papa, bueno, si no, tenés que caer en lo mismo. La papa, si la dejan adentro de la casa, bien, se empieza a brotar, tiene que estar en una temperatura de heladera. Y si no, hay que buscarla, si en pampa húmeda, bueno, ya es más difícil, tendrían que hacer un sótano. También pues se puede hacer acá puede saber un semisótano, ¿no? Bueno, hay distintos modelos de sótanos, pero cuando no podés ir abajo, tengo un amigo que hizo una casilla y aisló todas las paredes con tierra, como que le hizo todo un terraplén de tierra a los costados, para mantener, porque lo que tenemos que tratar de buscar son esos 3, 4 grados que tenemos en la heladera, 5. Pasa a la siguiente, creo que
entramos en el cultivo. Bueno, ahí creo que empezá, empezá un poco por dentro de ese S. A ver, esa se ve de lejos como es el sistema de túnel, este. Esa sería la primera. Tengo cultivo de remolacha, tengo cultivo de perejil atrás, está tapado con la paja y tapado con el túnel. Y tengo cultivo de un repollo que quedó a mitad de camino que estoy tratando de apurarlo. Otra forma de conservar la remolacha podría ser, eh, si ustedes también tienen mucha lluvia, ponerle un túnel y dejarla ahí todo el invierno. En este caso, en estas, yo hago esto cuando quiero dejar remolacha para semilla. ¿M? Porque se me conservan mucho mejor eh, y no se deteriora arriba, donde está el brote, no se deteriora para que se hagan los tallos y pueda dar semilla. Y entonces la paja queda seca. ¿M? Y lo tapamos con el polietileno. Quédate dentro de esta, a ver, anda para atrás ahora y se ve en vista. No, esta te fuiste todavía. Esta ya es zanahoria. A ver, ahí está. Ahí está la remolacha vista de cerca, ¿eh? Dentro de la paja. Cuidadita, ahí la pasa bárbaro. Y bueno, en clima templado, el túnel siempre va a ayudar. El túnel va a ayudar, aunque a menos que tengan, bueno, heladas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes y lluvia. Muy fuertes es 3, 4 grados bajo cero. Y acá también hay una elección de variedades. Si tienen más frío, ¿no? Por ahí con el Vidal, Roberto, por ahí más metido. La Early Wonder y la Redonda Dulce son mucho más resistentes al frío que la famosa Detroit. También está el tema de la selección de variedades, ¿no? Siempre que compren semilla, de ahí hago la propaganda, las semillas que nosotros hacemos acá en el sur van a andar bien allá y una heladita no le va a hacer nada, diríamos. Creo que pasá la siguiente, creo que tenés que ir para arriba, están ordenadas. Ahí estoy mostrando el perejil también que sufre y está bajo el túnel. Y tapado, ahí le hicimos una poda y si hace calorcito va a seguir brotando. ¿Eh? No está wow, pero vas comiendo un poco de perejil. Si no, bueno, la otra forma de conservar el perejil puede ser eh, en provenzal, es picar picar el perejil con el ajo y eso puede ser congelado todo o ponerlo en aceite y guardarlo en aceite, ¿m? Como si fuese un pesto también. Pero si se hacen pequeños potecitos de plástico y se congela bien picado, bueno, lo pueden aprovechar. Eh, Nosotros, más que todo, ¿no? Porque sería más difícil comerlo eh, para comerlo fresco. Si tenemos invernáculo, bueno, lo podemos poner en invernáculo y va a andar mucho mejor. Ahora va a haber una otra foto del invernáculo. A ver, ¿hay alguna más de esta hasta que pase esa zanahoria? Creo que había otra foto, es la misma. Pasa. Bueno, y ahí estamos en el mismo lugar con una prueba del repollo. Entró tarde acá en el invierno, fíjense lo que es fechas de siembra también. Este lo trasplantamos en enero, este repollo, y no llegó. Mire, tuvimos enero, febrero, marzo, abril. Bueno, le pusimos, capaz que se le hubiéramos puesto el túnel cuando entró en marzo, ven que no está todavía formado. Entonces lo dejé y oración. Le puse el túnel y a ver si llega a formar. En repollos, ya que hablamos de repollo, bueno, la opción, porque tienen que ver mucho la elección de las variedades, ¿no? Hay repollos, el corazón de buey es un repollo más de verano,
el Brunswick y el Copenhague, por ejemplo, andan bien para que se conserven en invierno en pampa húmeda, un clima templado. El que mejor aguanta también el frío es el Crespo, y el que mejor aguanta para mi zona, que este año no lo tenía, o sea, tuve un problema con esa semilla, que es el January King, ¿no? Ese puede estar afuera todo el tiempo y aguantar. Porque ahora se empezaron a poner feos, por eso tengo esos repollos en el cajón sur, le decimos, y porque se empiezan a reventar el repollo, es como que ya quiere irse a flor. Entonces es muy importante la elección de las variedades. Tienen que siempre en cada lugar buscar la variedad que mejor se adapte al clima de ustedes para poder tenerlo todo el invierno sin que se les vaya a flor y que sin que se deteriore mucho ni por la humedad, ni por las heladas, ni por los pulgones, que también le gusta que ataquen los pulgones. Entonces, ese sería el como. Y si no, bueno, una forma es el chucrut, ¿no? Hay recetas de chucrut. eh, Acuérdense de este libro, ¿no? Conservación de frutas. Bueno, ahora no está filmando, pero después lo vamos a. El de Antonio de Michelis, que le decía conservación de frutas y hortalizas. Antonio de Michelis, y esto es, no sé quién es la editorial. Eh, Pasá a la siguiente, por favor. Y ahí creo que no estaba zanahoria antes me parece. Es. Bueno. eh, una antes, claro. Ahí se ve un poco de lejos, ¿no? Lo mismo que para remolacha, el mismo sistema, paja de cereal, que es rastrojo de cereal sin semillas, preferentemente, una capa de unos 15, 20 centímetros, seca, y le pongo un buen polietileno. En este caso, en pampa húmedo van a encontrar un montón, que es el silo bolsa. Este me lo traje arriba del portaequipaje de una Oroch, me acuerdo, bastante pesadito, porque acá no hay tanto. Aprovechenlo, es un polietileno de 150 micrones, muy bueno, donde usan, bueno, son los hilos bolsa, donde ensilan los granos ahí en todo lo que es la pampa, toda la parte de pampa húmeda. Bueno, ahí saqué unas zanahorias para que vean y así van a conservarse como también teníamos un reel que decía que se conservaban hasta octubre. El tema es que en un momento las sacamos, creo que en octubre las pusimos en una cámara frigorífica y aguantaron 2 meses más. Comimos zanahoria hasta diciembre, si pudieras tener eso. Y si no, bueno, hay las opciones de hacer pulpa de zanahoria, ¿no? Un puré de zanahoria y congelarlo. Ahora vamos a ver algunas cosas de esas en el congelador, como para poder ocupar menos lugar en el congelador. Voy muy rápido, eh, mucha información toda junta. eh, Comentarios. A ver, ¿estamos zanahoria? Creo que sí, creo que pasamos ya a, bueno, lo que venga. Fíjate si no nos salteamos, si te está salteando algo. Bueno, ahí se veía algo general, como tampoco si el suelo queda desnudo también, vamos a conservar el suelo también, ¿por qué no? Fíjense que ahí está tapado nada, tierra que no alcanzó a poner cultivos para compost. Vamos a hablar después en otra clase, creo que nada más de cultivos para compost porque merece un espacio muy grande. Ahí se ven los túneles y los caminos también. Vamos a hablar en otro momento de los caminos, pero el concepto es nunca suelo desnudo, nunca suelo desnudo,
Nunca suelo desnudo, ni en Pampa Húmeda, ni en Brasil, ni en Ushuaia. ¿M? Esa sería como la premisa número uno, ¿no? Se deteriora, se pierde, se lava, se pierde estructura, se matan microorganismos, bla, bla, bla. Es como nosotros de estar, no sé, desnudos, es lo mismo. Yo veo un suelo desnudo y me da frío. Así que pasar a la siguiente. Vamos a hablar del tema caminos también, un poquito más en detalle la próxima. Eh, Esta es otra forma de conservar el cultivo y dentro del invernáculo con un con un túnel de tela, ¿no? Ahí hay un cultivo de mostaza india con distintos lechugas y atrás se ven que están los invernáculos y unos telas en el fondo, pero bueno, ahí también se le puede cubrir si hay plantines, se puede tapar. Esto se taparía todas las noches. ¿M? O sea, y durante el día se deja abierto para que los rayos del sol entren y hagan una trampa de calor ahí, y a las 4 o 5 de la tarde ya se cierra. Bueno, pasar a la siguiente, creo que había. Bueno, esta es diríamos, caja mágica mirando al sur, en donde, por ejemplo, tiene una aislación, fíjese, atrás, que es un Mexopol, y ahí hay una bolsa de manzanas, unas manzanas verdes. También vamos a conservar manzanas. Fíjense que siempre las verdes son las que mejor conservación tienen, pues no se ponen arenosas. Y bueno, vamos a hablar más adelante de manzanas también, me parece. Pasa a la siguiente. Bueno, ahí entramos al lado del freezer y entraste, a ver, fíjate si vas al revés. Vamos a empezar, seguir pasando, sigue pasando. Esa es la última. Mira todo lo que había antes de llegar a ese. Ahí. A ver, el freezer va a la siguiente. Bueno, pasa. Bueno, eso ya era otra cosa, ¿no? Bueno, pero quedémonos ahí en el freezer, sí, después sabía. Bueno, esa es una forma que a mí me encanta, que es eso es Corinto, por ejemplo, pero conservarla en bandejas que se llaman las 103, que son bandejas de media de plástico. Bueno, si quieren buscar algo más lindo, ecológico, pueden ser de cartón y son más fáciles de apilar. Ahí pueden hacer casi grosella, bueno, en casa de ustedes frutilla, frambuesa, moras que se pueden dar en pampa húmeda, las moras híbridas. Pasar a la siguiente. También puede ser congelado. Eso es arvejas, ¿eh? O sea, se prepara la bandeja y con un film, esos film de plástico que vienen en el rollo, pueden congelar. Es una buena forma de conservar las arvejas, que se pasan enseguida. Por eso todo el mundo las come en latas, ¿viste? Esto es un detalle no menor. Y secas no tienen gusto a nada. Y acuérdense que el congelado solo pierde el 20% de las propiedades. El seco pierde el 50%. Pasa a la siguiente. Bueno, esto puede ser una bolsa de grosellas, pero no, para esto guardábamos casi por kilo. Pasa a la siguiente, usted no tiene mucha grosella, pero en ese momento sí la puedes usar para lo que vos quieras. Estos eran zapallitos cortados y congelados. Se cortados de pedacitos para que, diríamos, y guardado en una bolsa. Eso lo puedes usar en cualquier momento. Pasar a la siguiente. Tomate congelado puede ser también entero o que ocupa menos lugar, porque esto ya solo es para salsa. Procesarlo con una licuadora y ponerlo en esas bandejitas como licuado. Como hacer un jugo de tomate, pero solo de tomate, y le pones en las bandejitas. Eso anda buenísimo. Bueno, si no, tienen que hacer
la salsa de tomate, pasteurizarla, y bueno, y lleva todo un laburo que hay que hacerlo en el momento, ¿no? Porque estás cosechando tomate y en ese momento tenés que hacer la pulpa. Generalmente no hay mucho tiempo para hacer mucha conservación en esos momentos. Pasá a la siguiente. Bueno, estos eran grosellas también congeladas, que pueden ser uvas, que pueden ser cualquier fruta, prácticamente se puede congelar. Pasá a la siguiente. Ese era casis con una bolsita biodegradable que era a base de almidón de papa. Esas son las frutillas, tapadas con el film, también congeladas. Quedan muy ricas, la verdad, cuando se empiezan a descongelar, en ese momento, bueno, los chicos se las devoran, se comen como un heladito. Pasa a la siguiente. Bueno, ahí hay una pulpa de manzana, otra forma de conservar la manzana. En ese caso, se la ve media desprolija, pero es como se congeló, pero eso se llenó y un poco como que se fue para abajo. Pero una forma de conservar manzana puede ser cocinarla y hacer un puré de manzana y después le das montones de usos, ¿no? Puede ser para una torta, puede ser para comerla como puré, acompañando una carne, o sea, la manzana es súper plástica. Otra forma de la manzana, bueno, sería hacerla dulce. Eh, Otra forma hacerla jugo, ahora vamos a ver, otra forma sería hacerla vinagre, todas esas las hemos hecho todas. Ahora creo que está ahí una foto de los vinagres también. Y a ver, pasar la siguiente, creo que ahí venía la pilita de, claro, lo que a mí me gusta es hacerla todas en bandejas, porque es fácil primero la pueden identificar más fácil y se apila y ocupa menos lugar en el freezer, hacer rendir todo ese freezer, ¿no? Que es una maravilla, la verdad. La mejor inversión, no sé, que hemos hecho, ya es un Whirlpool, creo que de muy buena calidad, tiene más de 25 años, no sé, una máquina. Y rinde un montón. O sea, te da miles de beneficios. Sobre todo cuando nosotros tenemos tanta fruta y tanta, bueno, tomate, arveja, habas también pueden hacer. A ver, creo que pasa la siguiente. Hay otras fotos más. Bueno, ahí era una forma esos son ahí puse vinagres, pero como que el vinagre tiene otro proceso, pero lo que quería contarles, se arma ese armazón que está ahí, ven que están todos esos frascos sujetos como si fuese un contenedor y todo eso se pone en una olla. No en esa olla chiquitita que hay, tiene que haber una olla igual, pero la olla igual en este momento no la tenemos, la prestamos. Pero todo eso es para pausterizar. ¿Qué es pausterizar? Bueno, mantener a 80 grados durante 20 minutos, 30 minutos para matar todo peligro de bacterias. No viene de Pasteur este. Y en este caso quería mostrarles ese contenedor porque vos ponés todo eso dentro de la olla y el fondo, el problema cuando pones las botellas toca fondo, ahí está, ponerlo de cerca, está bueno, tiene una luz y cuando apoya, no toca el fondo el culo de la botella, ¿no? Lo he hecho yo, a veces le pones cartones cuando tenés que pausterizar jugo, ¿m? Y lo podés, de esa forma no se te rompen las botellas, porque cuando toca ahí abajo se te rompa. Es una buena práctica para mí, sobre todo cuando tenés hacer jugo y congelar y pausterizar. También se puede hacer jugo y congelar, ¿eh? Bueno, ahí hay una botella de jugo y una botella de vinagre. El vinagre lleva otro proceso, tenés que hacer el jugo, después pues se pone en bidones, se le pone la madre, que sería
el hongo ya de que proviene de otro cultivo y ya empezás a revolver a temperatura ambiente durante 2, 3 meses más o menos hasta que se te va haciendo el vinagre. Nosotros ahora estamos haciendo bastante vinagre para comercializar en botellitas de 250 y en 500. Ahí le mandé el chivo. Vendo barato, Chef Vinagre. Y pasa a la siguiente. Y esa otra botella se podría poner para pausterizar, ¿no es cierto? El otro sí. Ahí se ve la Fernando, botella de aquí 250. Santi quiere hacer una pregunta. ¿Podemos interrumpir? ¿No hay problema? Sí, 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 porque estamos Sí, sí, aburridos. es cortito, no, no es cortito. La masa madre, justo que hablaba, me dio la intriga de cómo se conserva una vez que se terminó de hacer el vinagre, ¿no? O sea, si se mantiene bien más o el resto del año que no está con jugo, que cómo se conserva la madre. No, la vara tenés que Bueno, la conservar en madre tiene vinagre. que conservar el vinagre. Ah, bien, bien. Hay mucho eco. Tenés que tener siempre una fuente de vinagre para que se vaya conservando. Si no te la comes, llega un momento que se come y se pudre. Si no tiene más, se pudre la madre. Claro, Pero la madre necesitamos un poco de más. tampoco es imprescindible. Nosotros empezamos sin madre. O sea, empezamos revolviendo, revolviendo, ya te quedaba la mano así. Bueno, ahora ustedes lo saben, pero porque los chicos tienen ahí para revolver. Y uno de los errores fue en la fábrica que no tenía calefacción. Por eso tiene que estar como una temperatura de 20 grados mejor, ¿no? 18 grados. Y revolver, al principio le podés, para acelerar, se puede ponerle un poco de azúcar, eso depende de la fruta, de la manzana, si tiene más o menos azúcar, y ahí se va llevando. Buenísimo, gracias. A ver, ¿qué otra más teníamos? No, anda pasando, esa porque están más o menos, no importa tanto el orden ahí. Bueno, ahí está la foto del bidón, me había olvidado, pero sí, lo saqué, el bidón al lado de la estufa, ¿ven? Este lo están revolviendo ahí a Azucena y ya tiene la mano acalambrada, Azucena y Santi. Y ahí puse un palo como que hay que darle, y hay que darle, hay que darle. Y de ahí, bueno, más o menos 2, 3 meses logras el vinagre y ahí bingo, ¿no? Porque ya el vinagre después se conserva, ya llegaste a 4, 5, si llegás a un pH de 4,5, viste, ya tiene una conservación muy fuerte y bueno, y es como un probiótico también. Ahora lo están recomendando mucho los médicos, como un probiótico por el ácido málico que tiene, ¿no? Especialmente el de manzana. Pasar a la siguiente, creo. Y bueno, hay otra forma de conservación que puede ser manzana, otra forma de manzana desecada, ¿no? Nosotros ahí arriba de esa estufa, donde ahora están viviendo Azucena y Santi, ¿ven? Se hizo toda una... Dale, dale más, creo ponerla más cerca, a veces están todas las bandejas ahí arriba de una estufa rusa. Y si no tienen estufa rusa, se pueden armar alguno de estos arriba de un escabe también. Yo me acuerdo que Antonio secaba hongos, algo un poco más chico, que se arma, más liviano, se cuelga del techo y podés secar cualquier cosa ahí, ¿no? O sea, vamos a sacar hortalizas, manzana. La manzana queda rica así porque queda como un snack, viste, como un bocadito así, queda crocante y concentra un poco el azúcar. También estuvimos secando, Marinés estuvo secando, cuando hablamos de secado, hongos y tomates. Pero si no tenés eso, también se puede llegar a hacer un golpe de horno, ¿eh? Con una bandeja, los tomates le daba un golpe de horno y queda ese tomate tan rico que después como que concentra mucho el sabor porque se le saca el agua y también es una forma de conservarlo. Después ese mismo se puede conservar, lo guardaba en aceite. ¿Mm? Pasa a la siguiente, creo que se ve. Bueno, ahí había unas albahacas
que están al lado de la ventana, ahí podés mantenerlas en el invierno. Esto también lo pueden hacer ustedes en Pampamuda porque la albahaca no le gusta para nada el frío, y tenerla adentro al lado de una ventana y bueno, y ahí seguir comiéndola fresco, ¿no? La otra es hacer un pesto, eh, nuez, albahaca y ¿qué más era? Ajo puede ser, picado bien y se puede congelar en potecitos chiquititos. O bien se puede hacer el pesto en frasquitos chiquitos. Nosotros lo habíamos hecho en frascos grandes, pero cada vez que le metes la cuchara se oxida. Entonces, tendrías que hacerlo en frascos chicos para que te lo comas en 2, 3 veces el pesto, pero lo tenés que, se conserva como en aceite, ¿no? Que hay que ponerle aceite al ras. Eso hace que no entre el aire y no se produzca la fermentación de la hoja, diríamos. Eh, si no, no hay vuelta con la albahaca. Me parece que esas son las formas más comunes para poder disfrutar esa planta, ¿no? Tan rica. Pasar a la siguiente. Bueno, ahí tenía Hola, otra en la ventana. Hola, hola, sí. hola. Ah, sí. No, yo un año, bueno, que tuve mucha cosecha de albahaca, este año no, por ejemplo, tuve muy poquito, lo puse en bolsas de cartón, esas como las que vienen, digamos, la ropa, pero bueno, había comprado unas bolsitas de cartón o papel grueso, y ahí se quedaron, se secaron y bárbaras, iba usando de ahí. Sí, 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 la podés secar, pero yo la sequé y era el día y la noche, viste que pierde mucho el sabor y todo, Sí, por sí, sí, eso. desde ya, Sí, sí, sí. sí, Y todo el secado pierde mucho. sí, 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 Por sí, no es lo eso mismo. también el apio, ¿viste? Bueno, el apio, no hablamos el apio, pero que estaba ahí, el apio, bueno, le podés sacar normalmente las hojas, se cortan las hojas y se guardan, o sea, secas y se lo pones a una sopa o algo, ¿viste? Pero le tenés que poner bastante para sentirle el gusto, ¿viste? Al apio. El apio también es delicado. Creo que, no sé si hablé de apio, yo lo saco y lo trasplanto grande al invernáculo. Los trasplanto grande y ahí con un túnel abajo, también como estaba ahí el túnel de tela, y tratar de mantenerlo. Ustedes no tendrían tantos problemas, pero bueno, la otra vez también caen heladas fuertes, ¿no? En Suárez, la otra vez cayó una en Gualeguaychú, el año pasado me dijeron 5 grados bajo cero, quemó hasta las palmeras. Así que bueno, se tienen que preparar para cualquier cosa. Y hay que buscarle la vuelta, pero con más razón, en el apio le pondría yo un túnel, y si tengo el invernáculo, la estrategia era trasplantar 10, 20 apios en un invernáculo para tu consumo, ¿no? Y cortarle un poco las pencas. Pasá a la siguiente. Bueno, no, ahí estaba la foto de mi querido Whirlpool. Pasá a la siguiente, el freezer. Ya no tenemos más Ya no material. tenemos más. Eh, bueno, no sé, quedan algunos apuntes acá. Bueno, siempre está la opción de los dulces, ¿no? Acá había varias recetas de dulce de manzana, de lo que quieran, pero bueno, el dulce ya pierde eso, es una golosina el dulce, ¿no? Lo que sí yo recomendaba con el tema de los dulces es ponerle, yo he hecho pruebas con 500 de azúcar, 600 de azúcar, suponete una frambuesa, con 500 de azúcar, 600 de azúcar, 700 de azúcar, 800 de azúcar o casi lo mismo azúcar que dulce, porque el sistema argentino para que te dé los grados Brix te le hace que le tengas que poner mucho azúcar. Pero eso está en relación a cuando vos le pones menos azúcar. Bueno, también hay una cuestión de la pectina, hay todo un mundo, por eso le digo que está muy bien explicado acá en el libro de conservación de alimentos,
de Antonio y están todas las recetas para todos los dulces y los recomienda. Pero cuando vos le pones menos azúcar, tiene más gusto a dulce y menos azúcar te comes. Lo que pasa es que hay menos tiempo de conservación. ¿Mm? Yo notaba que los que le ponía menos azúcar, por ahí en 3 meses, 2 meses, teniéndolas a temperatura ambiente, fermentaban. ¿Mm? Entonces, ese era un tip. Ah, ahí falta el video ahora del jugo, ya que hablamos de eso. Bueno, pasalo y después vamos a hacer el repaso. Esta Dale. maquinita es la que compró ahora Marinés, que no quiso no quiso para pasar el video porque se tienta, empieza a reírse. Yo le hago chiste y no para hasta 2 horas seguidas. Pero bueno, pasá a la siguiente a ver cómo salió. Dale. Ahí pongo el video. Después lo Poné el video. mandamos el link si no se ve Sí, tan fluido. Vamos. les quería mostrar ahora una juguera que es de extracción en lento. Mira, a ver, acércate acá, ¿ves? Que tiene como esta hélice, y no es como las otras jugueras que centrifugan y que oxidan y que desnaturalizan las vitaminas. Entonces puede haber pérdida de vitamina. Esta va en lento y vamos a hacer, se llama Sono. Suono. Sono, y bueno, no es tan fácil conseguirlas. Estuvimos caminando ahí, hay que pedirlas por internet. Hay distintos modelos. ¿Esta cuánto salía? 120.000. 120.000. En Mercado Libre se consigue. Bueno, Mercado Libre. Bueno, Y lo importante es que no genera calor, por eso no pierde nutrientes como en la otra. muy bien. Entonces, ahora, una vez que pusimos toda la huevada, apretamos, y va despacito, ¿ves? Está bueno. Entonces va largando por ahí y por eso se detuvo. Acá estamos poniendo dentro de la gomina totalmente. Bueno, va zanahoria, manzana, y va saliendo el jugo por un lado y todo el resto. La pulpa. Con esta pulpa se podría cocinar. Se puede hacer una torta, por ejemplo, con la pulpa de zanahoria o de manzana, pero estás poniendo repollo también. Estoy poniendo manzana, repollo. Acá tenemos el producto final. El jugo, que es de zanahoria con manzana, que queda riquísimo. Buenísimo. Y acá tenemos el otro producto, también, repetimos, lo podemos congelar en una botella de plástico preferentemente, porque por la duda que se expanda, ¿no? Con el tema del vidrio. Y podría ser para sopa, en este caso tiene repollo, o podría ser para una torta de zanahoria, o guardarlo como una pulpa y le pueden dar más opciones, ¿no? En cocina y se guarda congelado. Son opciones también para guardar congelado. ¿Ok? Gracias. ¿Y por qué hablamos de esto en una clase de conservación? Porque, por ejemplo, si tenemos mucha manzana, como en nuestro caso, o si tiene mucha grosella, otra fruta o zanahoria, también la pueden pasar a jugo, hacer un jugo de esta naturaleza y después congelarlo. También podrían congelar la pulpa, en todo caso, si quisieran guardarla. Entonces tienen el jugo conservado en forma de congelado, y recordamos el tema de la conservación, que es uno de los sistemas que solo pierde el 20% de las vitaminas y de sus propiedades. Y estamos haciendo dos en una, sin pérdida, volvemos a decir, no hay oxidación, no hay pérdida de vitaminas. ¿Ok? Sí, esa iba primero que la otra, Dana. Pero bueno, hoy estuvimos haciendo medio todo apurado. Y fue que se me ocurrió a último momento esta máquina que me re gustó.
Auspició este Y segmento Suono y yo- Mercado le Libre. hicimos le hicimos la propaganda. Hay varias marcas, ¿eh? Maine decía, no está. Yo recorrimos como, un día me hizo recorrer, viste, aquella empieza y me hizo recorrer como no sé cuántos casas de electrodomésticos, había gente que ni la conocían. En Chile creo que está, en Uruguay está, pero acá se la ve poco en los negocios. Y parece, claro, interesante. También como, bueno, después congelar eso porque que poca gente lo hace. Por ejemplo, yo congelé una vuelta jugo de manzana también, en vez de pasteurizarlo. Nosotros lo llevamos acá a un lugar donde en una cooperativa donde nos hacen el jugo. Si no, tenés que hacer un jugo así y después pasteurizarlo o congelarlo. Porque la película de sacarle jugo a las manzanas, bueno, si querés tener cantidad, es una máquina que tritura la manzana, después con una prensa se saca el jugo, bueno, hay varios modelos, eran todos antiguos. Lo importante es como que lograr el jugo. Una vez que lograste el jugo, bueno, o te tomás, o lo congelás, o lo pasteurizás, o lo haces vinagre, ¿no? Y también la manzana es maravillosa la cantidad de posibilidades que te da, ¿no? Bueno, y guardar la manzana es cosechar y guardarla fresca, bueno, hay que refrigerarla. Por eso en el valle los que más ganan plata son los que tienen los frigoríficos inmensos, ¿no? Donde guardan toda la manzana a temperatura constante, a temperatura, bueno, atmósfera controlada le llaman. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar eh, de cosas que han hecho? Después, bueno, Marinés va a preparar alguna más de la parte de cocina, de picles, por ahí, eso, no sé, vamos a ver si la convencemos para la próxima, quiere hacer algo. Si no, se tienta. Pero después quiere hablar, ¿viste? Cuando yo hablo, quiere hablar de atrás. Primero estuvimos un rato ahí y le dije, bueno, contalo vos, pero se empezaba a tentar y no podía parar. Eh, Zanahoria, acelgas, no hablamos de las acelgas, bueno, tratar de mantenerlas frescas. Le ponemos el túnel en invierno, trasplantar en invierno. También hemos trasplantado de las acelgas que usted en el bancal a un invernáculo. Trasplantar grandes, cosa que por ahí no se da cuenta mucha gente. Vos podés cortar la selga y con la raíz grande la trasplantás grande. Entonces eso, si vos la dejás afuera, no da nada, y si la pones dentro del invernáculo, al rato con esas raíces te entra a producir como sería bueno, puede ser lo mismo con la espinaca o el apio, ¿no? Otro secretito que podemos hacer con las verduras de hoja, eso muy poca gente me cansaba años en el puesto en la feria. Me decía, bueno, pero yo soy solo, yo soy sola, compro, no quiero comprar mucho porque se me pone feo toda la verdura. ¿Y cómo la hace? Y la pongo en la heladera. ¿Pero cómo la pone? Y la pongo en el cajón abajo. Y no, así no, le decía, no. Aire, humedad y frío. Aire, humedad y frío. Aire, humedad y frío. Así. ¿Qué es eso? Ponerla, mojarla un poco y ponerla dentro de una bolsa de nylon, lo que sea, pero que se mantenga turgente. Cada vez que ustedes abren la heladera y abren el cajón de verdura abajo, le chupa, es una chupada de aire y la planta se deseca, por eso se cae, por eso se caen las verdulerías, por eso cada vez ahora en los supermercados tratan de envasarlas, de ponerles alguna film, ¿viste? O si no, tenés que estar todo el día rociando con agua para que la planta no se deshidrate, no se deshidrate. Eso es lo más importante. Todo lo que hagan frío, por eso es aire, humedad y frío, ¿eh?
Por eso la albahaca, que vos la querés, podés mantenerla un poco en la heladera, en un tupper o en una bolsa de nylon, pero que no se toquen las hojas también, que no se toquen las hojas, porque ahí cuando se tocan no hay aire, y cuando no hay aire empiezan los procesos de descomposición. O sea, ustedes pueden tener una lechuga casi una semana, hasta 2 semanas en la heladera, o una selga o una espinaca, sin que se deteriore. También puede ser, bueno, ni hablar de un repollo, puede estar mucho más tiempo, ¿no? Hojas de kale también pueden mantenerse en humedad muchísimo más tiempo. Eso alarga por lo menos el tiempo de conservación en fresco, porque si no, bueno, ya tenés que procesarla la selga, y después congelarla, podría ser, ¿no? O sea, procesarla cortada, cocinarla o escaldearla y después guardarla congelada como si fuese en estas bandejitas, que las puedas apilar bien en el freezer, ¿no? Eso puede ser algo para las de hoja. Otra forma, bueno, habíamos dicho hacer mayonesa de zanahoria, mayonesa de remolacha y congelarla. Se le puede agregar limón o se le puede agregar un poco de vinagre también, que aumenta la conservación si le bajan el pH. Nosotros hicimos algunas pruebas de mayonesa de zanahoria, eh, le poníamos limón, no sé, por lo menos no me acuerdo ahora exactamente la receta, pero duraba mucho más tiempo. Y si las manteníamos también en frío en la heladera, mucho más tiempo, para poder comer una mayonesa de zanahoria. Le dimos mayonesa, pero la receta es cocinar la mayonesa al vapor, preferentemente para que la cocina al vapor tampoco es la que menos, no perdés tantas propiedades, ¿no? Cocinarla al vapor, la pasás por la licuadora, le agregás un chorrito de aceite y puede ser un poco de ajo, y esa te la comes en el momento. Y si querés conservarla más tiempo, se le puede echar un chorro de limón. Vayan probando las cantidades. Y eso aumenta. Las quisimos guardar afuera, o sea, queríamos comercializar la mayonesa de zanahoria, pero bueno, para eso la tenés que pausterizar también, para que te dure más tiempo. Porque van a ver que cuando ven esas cosas envasadas siempre, o tienen un conservante, que probablemente le ponen algún sorbato de potasio o algo para conservarlas, ¿no? Bueno, los dulces ya hablamos, la albahaca también. Zapallo, los zapallos, bueno, es típico que no se apoyen, no hay que apoyar el zapallo directamente se guardan en lugares más bien cálidos, no tan fríos, de unos 20 grados, y que apoyen sobre paja, para que circule el aire debajo de la cáscara. El zapallo que se llama zapallo de invierno. Pero zapallo de invierno no es porque aguante el frío, sino porque lo guardamos así durante el invierno. Los zucchini, los zapallitos, bueno, vimos que las formas podría ser secado, como comentaba también, bueno, no sé, no me acuerdo tu nombre, perdón, Sandra. que la podría en cosas de cartón o en secadores, eh, y si no, congelarlos, ¿no? Porque si no, no hay otra forma con eso. Y de los tomates ya le conté también. Bueno, hay gente que hace la salsa y la guarda. Lo que yo en vez de la salsa de hacerla en el momento, a mí me encantaba el tema de congelado. Batidora, tenés muchos tomates, vas para adelante, batís, pum, a la bandejita, filmina y apilás. Este año no tuvimos tantos tomates, pero por ahí guardamos, y había más lugar en el freezer, por eso los guardábamos así. Pero bueno, ahora esos tomates van a servir para salsa más que todo. Bueno, no sé si Sí, la hay algo verdad que el más. freezer es espectacular. El freezer es Sí, espectacular. Yo cuando están un poquito maduros los tomates, hola, hola. sí, 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 te escucho, Ah, pensé Sandra. que se había Sí, cortado. Los pongo, sí, los enjuago y los pongo en bolsitas en el freezer y bueno, hoy hice salsa con esos tomates frisados. La salsa claro. que tengo ya pasteurizada la guardo para más adelante.
Claro, sí, claro, por eso tenés que ponerte a pasteurizar a veces en el verano, cuando tenés mil cosas. Sí, sí, Y ya si lo hice, querés, sí, tal cual. sí, si Sí, querés economizar el lugar, las bandejitas son maravillosas también. sí, Cuando sí. no tenés tanto lugar y mucho tomate, todo en bandeja, frutilla, arveja, haba, todo, todo. Yo mostré bolsas, pero yo me quedaría porque te queda todo muy prolijo, muy ordenado y ocupás al máximo ese lugar. Per- Sí, sí, dale. Perdón. Decí, decí. Fernando, tengo dos preguntas. Una, Sí, si, porque he escuchado distintos comentarios, si es factible cocinar los tomates verdes, los últimos de la temporada, que ya, o sea, ¿qué uso se les da? También he escuchado de chutney, algunos dicen que la solanina no, o que la solanina se pierde cuando se cocina. Eso, como yo, por ejemplo, ahora estoy sacando los últimos tomates y ya están verdes, verdes, no tienen por dónde. claro. Y lo otro, ay, creo que lo olvidé. No, bueno, te voy a contar, capaz que te acordás. El chutney es riquísimo y a mí me encanta. Chutney, hacíamos chutney también de grosella, de corinto, de tomate. Sí, es una forma buenísima de conservarlo. Para mí es mejor. Y ahora, el verde no solo los voy viendo, los que algunos se quedan verdes, porque es por madurez fisiológica, viste que llega un momento, como vos decís, que no va para más y se quedó verde. No sé, había una película, Tomate Verde Frito, no sé, no dijeron nada de que les caiga mal, pero no sé, si para mí no te puedo hacer nada, pero averiguar, capaz No, yo que, creo que una vez cocinado pierde el efecto tóxico. Es como la papa, digamos. Lo ah, verde es tóxico, pero una vez que está cocido, pierde ese lo efecto. pierde. Yo, por Bueno, ejemplo, ahora estoy haciendo frutas glaseadas con tomates verdes. Igualmente los pongo, o sea, todos separados en una, o sea, en una asadera, sí. papel cartón en el fondo, papel de bolsas de harina, y muchos maduran, ¿eh? Con el tiempo maduran. Pero bueno, estoy Sí, hay haciendo un, frutas glaseadas, algunos verdes. sí, esperarlo, sí, van a madurar si agarraron ese punto, como decía Loreto, si agarraron ese punto porque ellos tienen esta cosa de que continúa la maduración fuera de la planta, pero hay un punto. Entonces, está Claro. bueno, gracias a lo que Estaban en decís, gracias, invernadero, pero por claro. ahí sí. No, pero no tiene que Claro, ver tanto con frutas. el calor, sino con que agarren ese punto que dice voy para adelante o me quedo acá. Ah, Pero bien. bueno, lo que me decís, no sabía esto, lo de la solanina, que puede ser tóxico como la Sí, papa. sí. Y Claro, porque es un medio de defensa que tienen las claro, hortalizas. claro, eh, está Y bueno. es una fruta El- climatérica el tomate, para tener claro, en cuenta también, que también entre ellos, al liberar gas etileno, van madurándose más rápido si están en grupo. Si hay uno maduro, por ejemplo. mira, yo, claro, yo no sabía eso, que si maduraba más en grupo. Siempre los pongo los cosecho, los pongo como si fuesen un cajón y ahí los voy mirando y los dando vueltas. Y si uno Claro, pone frío, porque los voy van más, si sacando. hay uno más, claro, porque, o sea, es una fruta climatérica que madura después de ser cosechada. Van liberando gas etileno, Sí, como la no sabía manzana, la banana. Sí, la manzana también hay que sacarla a veces en el punto. Sí, Una sí. forma de la manzana, por eso vieron ustedes compraron algunas manzanas que tienen papel, es para que no se toquen con la piel con el otro. Eso también ayuda, que haya aire un poquito entre que en un cajón, guardar el cajón en frío, cada una envuelta en ese papel como si fuese un papel finito, que vienen algunas manzanas por eso. Eso ayuda también a a la conservación, ¿no? Porque eso también Claro, está, sí, se pudre una, se pudren todas.
claro, exactamente, por la producción de gas etileno. Claro. Y o sea, sigue madurando la manzana y aumenta su dulzor, color. Claro, el ablandamiento también se pudre. Y lo mismo que Sí, la banana también, el durazno, la claro. pera. No, buenísimo. Sí, la pera tiene muy baja conservación. No sé, la pera hay que Uf, comerla como sí, al almíbar. Bueno, ahora estamos haciendo membrillo al almíbar, más rico que el dulce. Más rico, bueno, el dulce es rico también, pero más sanito, comes menos azúcar y queda muy rico el membrillo en almíbar. La opción del almíbar es una opción que no la mencionamos, una opción muy interesante. Yo lo hice durante muchos años con frambuesas, al 20% el almíbar y después se pasteuriza. Y bueno, es una exquisitez esas frambuesas en almíbar, pero puede ser peras en almíbar, todo lo que quieran en almíbar, y después pasteurizado con este sistema, que puede ser la olla, como yo le decía, con estos bastidores en donde pones y sacas todo. Eso es otra opción también, ¿eh? Y un rico postre, eh, queda muy rico. Y es una opción más para Me, para el membrillo también. Ujú. Me acordé de la otra pregunta, que Sí, a mí los repollos, no sé si será por la humedad, se me sí. echan a perder. Vi que en esa foto que compartías lo tenías con las papas en esta bodega Orientación Sur. Entonces, papas y repollos se pueden juntar, no hay problema, porque cebollas y papas no, por ejemplo, se tienden a brotar cuando uno junta papas con cebolla. Pero entonces repollos con papas te van No bien. sé, no sé, la cebolla no, me parece que la cebolla no tendría que yo sepa, no hay nada claro, pero entre la papa y la justamente cebolla. debe ser por esto, porque liberan gas etileno, debe ser por esto la cebolla y la papa que no se pueden juntar, ¿eh? Generalmente uno las tiene en el mismo canasto, pero debe ser por este Sí. motivo. No sé, fíjate, bueno, hacé la prueba y probá a ver, ponelas separadas, pero el tema de la cebolla es que tiene que cerrar para que se forme la cáscara, ¿viste? Esa dorada, y esa la puedas conservar. Pero también, no es que si vos la conservas en un ambiente más frío, bueno, va a tender a brotar menos, pero a la larga, cuando empieza a haber calor, viste que se te empiezan a brotar. Entonces, bueno, no sé, ahora voy a estar atento a lo que dicen ustedes, lo que decís vos, Sandra, del gas etileno y demás, pero el punto es que cierre y después como que cicatrice. Por eso a veces la cebolla se aplasta y se deja de regar para que cicatrice arriba y no quede el brote ahí que te permita que se va a brotar. Porque vos agarrás una cebolla esa, la pones en tierra y va a brotar. ¿Me entendés? Un cebollón lo agarrás y lo volvés a plantar y te va a brotar. Normalmente si hay temperatura, ¿no? ¿No? Si hay temperatura. Gracias. Pero yo tengo, y además buscan un clima, pues la cebolla, viste, tiene que ser arenoso. Acá a mí me cuesta un montón hacer cebollas, como me cuesta hacer ajos también, por el suelo con más materia orgánica y muy húmedo. Le gusta bien, la zona mayor productora acá de cebolla de Argentina se llama Médanos, ¿no? Es porque es un suelo hiperarenoso. Pero bueno, hagan la prueba, está bueno, hagan esas pruebas que dice Sandra, de separarlas, si es eso, pero yo las pondría solas, si no, en un lugar, no a temperatura ambiente, y la papa tampoco a temperatura, la papa se va a empezar a brotar también si está a temperatura ambiente. Quiere más frío para conservarse.
Porque están esos ojos que se van a activar. Vos podés agarrar cualquier papa de que compraste por supermercado, la vas a dejar ahí, la vas a dejar hasta una temperatura para empezar a brotar. Por eso estaba el sótano también, ¿no? Que se usaba tanto, que es una refrigeración. La zanahoria, yo le saco la zanahoria y he sacado la zanahoria, como ya le decía, en octubre, cuando esa paja y esa me la mantiene fría, y porque yo tengo un suelo más frío, en un suelo más caliente se te empiezan a brotar ahí adentro. Pero yo las saqué, las puse en una bolsa, las llevé acá a una cámara frigorífica, y me duraron casi 2 meses de las zanahorias, 2 meses más. Entonces, y ahí me di cuenta, porque yo estaba siempre buscando seguir teniendo zanahoria, no solo para consumo, sino para cuando producía las ensaladas. Necesitaba la zanahoria porque si no era un mix de verdes, mi ensalada, nada más. Pero bueno, Fernando, ah, sí, una consulta que me dio la duda con el almíbar que decías de los membrillos. ¿Dijiste el 20%, o sea, es el 20% de azúcar o cómo sería el proceso sí, del 20% de almíbar? azúcar, el almíbar. Sí, 20% de azúcar. Claro, ¿y haces el almíbar aparte o lo ves todo junto? No, no, vos haces el almíbar aparte, preparás los frascos, los llenás, por ejemplo, con frambuesa, pones el almíbar al tope, después tapás con una tapadora o con la rapa de rosca y todo eso va a pasteurizarse a 80 grados durante 20 minutos, 25, pero algunas pasteurizaciones, según el libro de Antonio, son más o menos, ¿no? Hay que a veces ver la fruta o demás, porque a veces es un poco más de tiempo. Esa era mi receta, por ejemplo, para la frambuesa, que habré hecho como 2000 frascos y los vendía y nunca tuve problema. Y me duraban 2, 3 años, que yo recuerde. Pero el almíbar me encantó. No estás comiendo también fruta, también, aunque esté cocida, además no estás comiendo el dulce, ¿no? Que si no que comes más azúcar. Claro, claro, buenísimo, gracias Fernando. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna experiencia más que quieran compartir? Después está todo el mundo de los picles, ¿cómo se llama? Encurtidos. Encurtidos, el otro, el kefir, ¿no? ¿Cómo se llama? Las fermentaciones. Y Sí, bueno, sí. bueno, es apasionante, comer todo el año tu propio alimento, es una experiencia maravillosa, es salud, es divertido, es probar recetas también y formas, ver cómo. También el desafío siempre es tener la mayor cantidad de hortalizas y frutas frescas durante todo el año, ¿no? En todo lo que podamos. Y si no, como decía Sandra después, bueno, el freezer es una herramienta increíble y solo perdés el 20%. Lógicamente no te comes un tomate fresco, pero bueno, por lo menos te comes tomate orgánico, que son terribles las cosas que le ponen los que vienen del norte, no, son de terror. Pelen siempre un tomate, ¿no? Que no sea orgánica, pélenlo siempre, pelen todo, toda la fruta, todo lo que puedan, porque cuanto más está Creo yo. fuera de época, ¿no? Perdón, Sí, te igual. termino el concepto. Cuanto más fuera de época tenés una fruta hortaliza, más peligrosa es en cuanto a lo que le ponen, ¿no? Yo creo que ni pelándolo le vamos a sacar todo lo que le ponen. No, 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 pero bueno, se hizo unas pruebas, ya que estamos en el tema, con bicarbonato. Es un paper que leí entre bicarbonato, vinagre y había otra cosa más que le ponían. Y Bien, dos cucharitas de bicarbonato, más o menos, en un bowl y suponete la verdura y la dejás 20 minutos, fue la que más limpió un poco los agrotóxicos. Eso es un dato muy interesante que nadie sabe, que muy pocos saben.
Por eso anótenlo. ¿Mm? Eh, Fue una experiencia que se hizo en Estados Unidos, también el grupo orgánico, eh, y lo probaron hicieron toda la experiencia, porque hay que hacerla la experiencia y hay que analizar todos los pesticidas y bla, bla, bla. No, no es fácil. Muchísimas gracias, porque yo eso lo he leído, pero la verdad que no lo creía. Así que bueno, No es gracias que, por el dato. sí, no es que eliminás todo, pero fue el método, no sé cuánto, ¿viste? Decía, fue el método que más eliminó, no sé cuál es el punto, ¿viste? Pero por lo Yo veo a mi menos, mamá de 86 años, compra la verdura y le hace ese procedimiento. Y yo digo, ¿para qué mirá, le haces? Sí, tal cual. ¿viste? Sí. Qué bueno. Bueno, no sé si hay algo más, algún comentario. Ahora no, pero bueno, yo creo que esto es un tema igual para seguir, o sea, Sí, es más interesante. bien. Que María Inés nos comparta sus recetas, sus Ah, preparaciones, sus producciones y nosotros le vamos a compartir las nuestras también. bueno, ahí está, vamos a ver si le enganchamos para el jueves que viene. Bueno, muchísimas ¿Te gracias. Yo cuentan? me desconecto porque estoy manejando, así que gracias, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Buen viaje. Saludos. Bueno, Gracias. bueno, no sé, ahí, Pablo, si no hay nada más, dejamos acá. Estaríamos por hoy. No, Roberto no se tenemos fue, más material. no tenemos más Roberto material. se quedó mudo. Se Se quedó ve que mudo. vino del frío. Ahí Sabrina dice que Roberto dice que Sabrina prepara un antipasto absolutamente delicioso con las pencas de acelga, que son Mira, muchos. que son muchas, sí, porque le está dando lindo la selga. Sí, Bueno, la selga fue un antes y un después, porque pusimos bastante planta. Justo ni bien empezó la temporada, lo agarramos. De hecho, algunas poquitas, 4 o 5 se nos fueron a flor, pero todas las demás, 120 plantas, están produciendo desde hace un montón y no paramos de cosechar. Eh, Algunas las blanqueamos así, las pusimos en bolsa y las guardamos, pero la mayoría lo consumimos una barbaridad. Y las pencas tiene este método, Sabrina, de prepararlas que las guarda en frasco y la verdad que no sé cuánto dura porque nunca le dimos la oportunidad de durar mucho. A mí me encanta y es como de tenés la ensalada lista ahí, no, en cualquier momento, cualquier época del año, abrís un frasco y lo que sea que vas a comer, eh, lo acompañás con esto, que es como las berenjenas en escabeche también, pero distinto, es un poco más suave y la verdad que me encanta. Hay un montón de pencas de acelga, lo conservamos así. hay Con que los ver colores qué. encima queda precioso y aparte de ser rico. La Bueno, arcoíris. averiguar la receta de las pencas, cómo las conserva. Y hay que pedirle a Sabrina, ahí le decimos, está Bueno, escuchando, dice que después la va a pasar. bueno. No, bueno, para la próxima hacemos, compartimos algunas recetas. Listo, listo, listo. Le decimos. Dale. Bueno, chivedeamos, cerramos acá, que sigan los éxitos. Nos vemos la Bueno. próxima.